Miradas al puerto. Y han hallado vestigios de un poblado, así como instalaciones de época romana. Yacimiento arqueológico Portus Ilicitanus. El fortín ibérico de La Piccola fue descubierto a principios de los años 90 del siglo pasado y fue excavado por un equipo hispano-francés, con la participación de la Casa Velázquez y del Museo del Mar. A pesar de su nombre, no está ubicado exactamente en la parcela de La Piccola. Una parte de él sí, pero su superficie excede los límites de esta parcela y ocupa también, pasa por debajo de la carretera y llega hasta los terrenos que se encuentran a espaldas del cementerio municipal. Es un fortín con una superficie bastante considerable. Morfológicamente es cuadrangular y lo más característico del mismo es su sistema defensivo. Tiene un sistema defensivo muy complejo que procede del Mediterráneo oriental y ese tipo de sistema tiene un nombre griego, proteikisma, y se caracteriza por 3 líneas de defensa muy claras. La primera de ellas es una muralla que consta de un zócalo de grandes piedras y un alzado de adobes, que por la proporción que tiene el tamaño del zócalo, el alzado podría ser perfectamente de 6-7 metros. Los ángulos, la confluencia entre los muros, estarían rematados con torres para fortificar estos puntos de unión que suelen ser los más duros en una muralla. Sabemos al menos que hay una torre porque fue documentada excavada, también lo mismo con zócalo de piedra y alzado de adobe. El resto no fueron, dado que no se excavó toda la superficie del yacimiento, no se han encontrado el resto de torres, pero es muy probable que tuviese 4 torres. El resto de elementos defensivos, yendo desde la parte más interna, que sería la muralla, hacia afuera, tendríamos que el siguiente es un antemural, que es una especie de plataforma que se adosa contra la cara externa de la muralla. La función de esta plataforma es para que los defensores puedan llegar a hostigar desde allí a los posibles atacantes mientras se van aproximando, antes de internarse dentro del fortín y quedarse protegidos por la muralla. Y delante de este antemural habría un escarpe y un contraescarpe pertenecientes a un foso, de forma que una persona que quisiese atacar este fortín tendría que primero cruzar el foso mientras va recibiendo el ataque de los defensores que están en el antemural y luego enfrentarse a la barrera natural que supone la muralla. Pues eso sería en lo que respecta a la fortificación externa. En su interior lo que hay es un urbanismo muy ordenado. Hay una serie de vías que estructuran manzanas formadas por edificios de planta cuadrangular. Ese tipo de urbanismo, los materiales encontrados en la excavación y sobre todo el sistema defensivo que caracteriza este fortín dieron a pensar en un primer momento a los excavadores que se encontraban ante un posible asentamiento griego. Porque ese tipo de sistema defensivo viene del Mediterráneo oriental y solamente tenemos 2 casos documentados en toda la península ibérica. Uno en la colonia griega de Ampurias y otro aquí, en La Piccola. Sin embargo, cuando fueron excavando, se dieron cuenta de que en realidad no correspondía a este contexto cultural, sino que es un poblado propiamente ibérico, es decir, indígena, que se relaciona en ese momento con otros 2 poblados ibéricos que se encuentran en la Sierra de Guardamar. En esta época, aunque ahora mismo hay una distancia física, que es la misma en realidad, pero la que hay entre Guardamar y Santa Pola, en época antigua toda esa parte no existía, era mar. Estaba el lugar donde desembocaban, confluye la desembocadura del Vinalopó y del Segura, que formaba una gran marisma, una laguna, que era navegable casi todo el año. Por lo tanto, había un contacto no solamente visual, sino físico entre los 2 puntos, entre la Sierra de Guardamar y el yacimiento de La Piccola. Entonces se planteó que podía haber una dependencia, una relación entre esos yacimientos. Y se interpretó que este yacimiento sería una cabeza de puente, es decir, un puesto adelantado de índole comercial. No sería un poblado al uso, no tendría un hábitat permanente, sino que en momentos determinados del año gente de otros poblados ibéricos bajaría allí a comerciar en unas fechas ya pautadas con otros comerciantes que llegarían desde distintos puntos del Mediterráneo. Llegan allí, es un punto que han establecido las 2 partes y que consideran que es un punto seguro, comercian y luego vuelve cada uno a su lugar de origen. ¿Podría haber un pequeño grupo de gente que habitase allí todo el año? Sería posible, pero sería simplemente para cuestión de mantenimiento o algún barrio artesano, pero no sería una población permanente. O sea, no sería un poblado habitado completamente todo el año. Sabemos que este yacimiento luego no se volvió a excavar, pero en unos seguimientos arqueológicos que se realizaron recientemente se descubrió que su tamaño podía ser todavía mayor de lo que se planteó, porque salieron a la luz
tramos pertenecientes al sistema defensivo que no se conocían, que hacen ver que su superficie es todavía mayor. Unos trabajos científicos orientados a estudiar el territorio, el sistema de organización territorial en época ibérica en la región, encontraron que es posible que no exista esa relación que comentábamos entre los yacimientos, entre los núcleos ibéricos de la Sierra de Guardamar y la región de la Picola. Pero sigue siendo una cuestión que está todavía en estudio y en la cual no se ha llegado a un quórum. Puesta en valor de los restos arqueológicos del Portus Ilicitanus, Proyecto FEDER.